¿Alguno de ustedes le han terminado un tratamiento de ortodoncia? ¿Usas retenedores? ¿Qué tipo de retenedores utilizas? El día de hoy voy a hablar de retenedores fijos después de los tratamientos de ortodoncia. Quiero que ustedes observen ese tipo de retenedor. Es un retenedor prefabricado. Más adelante les voy a explicar los tipos de retenedores porque existen varios tipos. Y ese retenedor que puse en la imagen principal es un retenedor que viene ya de fábrica y viene establecido por tamaño y nada más se pega. Y bueno, antes de adentrarnos en el tema, porque vamos a hablar los tipos de retenedores, en qué casos está indicado, también vamos a hablar de cuáles son las ventajas, las desventajas, porque muchos de ustedes, yo estoy seguro que han buscado en lo que es la internet, en las redes sociales, y casi siempre están viendo de que si el retenedor fijo es mejor, que porque al vecino le pusieron un retenedor fijo y a mí me pusieron un retenedor removible. Entonces, pues bueno, es importante que ustedes sepan cuáles son los aspectos más importantes que giran alrededor de este tema. Vamos a ver un pequeño video. Les sugiero que pongan atención porque este video es de cómo se colocan los retenedores, en específico los retenedores fijos, que primero se aíslan todos los dientes, se pone un dique de hule, una goma que aísla, se colocan pues hilos dentales y luego se coloca lo que es el alambre, se aprieta, digamos, y ya cuando está ahí se fija, y cuando está fijo y seco, ya colocado, se va sacando uno a uno los hilos dentales para que puedan pues desprenderse este dique de hule, que nosotros le llamamos así, que es una goma, un hule que aísla para que no se llene de saliva, no se contamine, y para poderlo quitar, pues al momento en que nosotros ya colocamos el retenedor queda debajo, por lo tanto tenemos que incluso romper el hule para poderlo quitar, y al final así quedó, ¿verdad? Entonces este es el procedimiento simplemente para su inserción, para su colocación, para su adhesión, y queda así como lo vieron en la imagen. El tipo de retenedor fijo que vieron que se colocó en ese paciente fue un retenedor de alambre. Existen de varios grosores, de varios calibres y de varios materiales. Los retenedores fijos deben de ser lo más duros y rígidos posibles porque deben de cumplir la función de que no se vayan a mover los dientes. Esa es la principal función. Y entonces, si nosotros colocamos un retenedor fijo muy delgado, con un alambre muy delgado, entonces no va a cumplir la función, ¿verdad? Puede tener peligro de que se fracture, de que se desprenda o que no tenga esa retención o mantención del diente en su posición, porque al final de cuentas lo que nosotros queremos es que los dientes se mantengan en su lugar después de que logramos alinearlos, nivelarlos y dejarlos en óptimas condiciones. Partiendo del hecho de que existen también retenedores removibles, los pacientes les podemos colocar ya sea el retenedor removible, que es más común y convencional, que los retenedores fijos. Existen varios retenedores removibles, existen unos que son termoplásticos, que están formados al vacío o se meten en una cámara para que con calor se puedan formar de acuerdo a cómo quedaron los dientes. Se llaman ESIX también, y existen los retenedores clásicos que ya son conocidos y que normalmente les llamamos Hawley. A mí no me gustan tanto utilizar Hawleys, aunque son muy comunes. Se han hecho estudios y se cree que aproximadamente el 50% de los retenedores después de los tratamientos colocan este tipo de retenedores removibles, Hawleys, y el otro 50% coloca los ESIX o termoplásticos. A mí en realidad me gusta colocar mucho los retenedores removibles tipo wrap around, los de abajo, circunferenciales, se les llama en español, y también el spring aligner, que es como un alineador. Hay varios tipos, hay varios diseños. A mí me gusta mientras más sencillo mejor, que no tengan alambres que crucen de la parte lingual o palatina hacia la parte vestibular o bucal, porque al momento que el paciente hace como una succión sobre este paladar, que es generalmente como de acrílico, entonces este alambre tiende a separar o a hacer diastemas, sobre todo en casos donde al paciente en un inicio se le hicieron extracciones para poder alinear y poder pues llevar o enderezar sus dientes porque estaban muy chuecos o porque eran una clase 2 o una clase 3, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es con respecto
a lo que son los retenedores removibles. Pero el tema de hoy son retenedores fijos. Los retenedores fijos pueden ser tanto de alambre, pueden ser prefabricados, los podemos mandar a hacer al laboratorio o los podemos comprar de fibra. De esta marca, bueno, que se llama Rebond, que bueno, más que para utilizarse en ortodoncia, se utiliza mucho en periodoncia y son muy estéticos. Aquí podemos ver este tipo de retenedores fijos que les mencioné en mis pacientes. En la parte superior a su mano izquierda van a poder ver un retenedor prefabricado que, al igual que los zapatos, vienen en tamaños y medidas y van a venir pues prácticamente en grupo. Por ejemplo, se compra un paquete que viene el número 1, 2, 3, 4, 5, 6 y la distancia que la dicta el tamaño de un diente y otro, la distancia que hay entre un diente y otro es muy importante para que quede centrado. Es como traer brackets, pero en lugar de traer brackets en la parte de afuera, es como traer brackets en la parte de adentro, y estos retenedores traen ya una malla de fábrica que permite colocar de la misma forma que se colocan los brackets los retenedores. Son muy prácticos, aunque en general no son tan rígidos porque se tienen que adaptar de acuerdo a la curvatura que tienen o que quedó después de alinear los dientes. La imagen que sigue, que está en la parte superior central, se mandó a hacer al laboratorio. Esta es una imagen muy antigua, de hace unos 26 años, por eso al momento de digitalizar se quedó un poquito roja. De la parte superior a mano derecha también es un retenedor que se mandó a hacer al laboratorio. Es de un metal muy rígido, que nosotros le llamamos metal cerámico, y es diferente el diseño que se hace para pacientes que recibieron extracciones, que generalmente las extracciones son de premolares. Ahorita van a ver que el retenedor, cuando se hicieron extracciones de premolares, se extiende hasta el premolar presente para que no se vayan a abrir los espacios. En la parte de abajo, a mano izquierda, estamos viendo un retenedor para una persona que se le abrió un espacio porque ya llevaba 2 o 3 tratamientos de ortodoncia previos y se le abría siempre un diastema, motivo por el cual ese diastema o espacio entre los incisivos superiores pues se cerró, pero se optó por colocar un retenedor fijo para asegurarnos que no se fuera a desprender. En la parte inferior estamos viendo un retenedor de alambre. Hay varios tipos, hay unos de alambre trenzado que a mí no me gusta. A mí me gusta de un alambre que sea prácticamente acero inoxidable, más rígido, rectangular, grueso, para que ofrezca esta dureza, para que ofrezca esta resistencia, y además se debe de tratar. Y en la parte inferior del lado derecho estamos viendo un retenedor fijo de lo que es el Rebond, ¿verdad? De estos que son como adaptables, que son estéticos, son muy bonitos. Se utilizan mucho en periodoncia para ferulizar los dientes cuando tienen cierta movilidad y hay como que cierto peligro, pero obviamente pues esto va a depender del caso, de la elección del caso y a veces hasta del paciente. Estas son las indicaciones en los casos precisos, porque a veces las personas me dicen, yo quiero un retenedor fijo, y entonces no es de que quieras un retenedor fijo, realmente pues nosotros a veces vemos que nuestros pacientes no tienen una buena higiene, y si tienen la encía inflamada, si no tienen una buena higiene, si no es un paciente cooperador, que bueno, la cooperación nosotros la vemos desde la puntualidad en que llegan, la asistencia, si el paciente coopera usando las ligas que les ponemos o las indicaciones o aparatos que les ponemos. Entonces, un paciente que no es buen paciente, un paciente que no es buen cooperador, no se le debe, no está indicado colocarle un retenedor fijo, sobre todo pacientes que tienen mala higiene. Entonces, pero tienen indicaciones para cerrar espacios, después de que obviamente recibieron un tratamiento de ortodoncia, sobre todo en tratamientos de ortodoncia previos, donde se cerraron espacios que se llaman diastemas o tremas. Los diastemas son los espacios entre los incisivos centrales y los incisivos laterales, pero
Bueno, pues todas estas indicaciones son muy importantes. Pacientes que están con retratamiento, ya lo mencionamos, y bueno, también es para conservar los espacios de pónticos, que los pónticos le llamamos a personas que han perdido algún diente por algún golpe, por alguna extracción previa, y nosotros queremos conservar estos espacios. También pacientes que están comprometidos periodontalmente, donde el especialista en periodoncia nos dice, estos dientes tienen mucha movilidad y me gustaría que al final del tratamiento, para mayor seguridad, le coloques un retenedor fijo. Los retenedores fijos son muy delicados en cuanto a su colocación. Para que duren mucho tiempo, deben de colocarse en un ambiente pues donde esté lo más seco posible, libre de humedad. El diseño es muy importante, el material del cual están hechos, la rigidez, la dureza. Bueno, es una serie de aspectos que debemos de considerar antes de colocar un retenedor fijo en un paciente. Los dientes anteriores de abajo, o sea, los dientes de adelante de abajo, son los dientes que tienen más tendencia a volverse a enchuecar. Es decir, uno le entrega a los pacientes sus dientes pues en perfecto estado, derechos, muy bien alineados, parejitos, derechitos, y prácticamente los estudios dicen que los dientes de abajo de adelante tienen una tendencia muy alta a volverse a enchuecar. Entonces, como son los dientes más propensos a tener esto que llamamos recidiva, entonces cuando se colocan estos retenedores fijos, pues nos aseguramos prácticamente de mantenerlos derechos mientras el retenedor esté adherido. Entonces también se reduce la cooperación del paciente para quitárselos y ponérselos, porque hay pacientes muy flojitos que los dejan olvidados los retenedores, que se van de vacaciones, los retenedores removibles, a eso me refiero. Se van de vacaciones y a lo mejor en ese trayecto o en ese transcurso de tiempo dejan en su casa el retenedor y no lo usan durante algún tiempo. Tienen mejor estética estos retenedores fijos debido a que están colocados por la parte interna. Entonces el paciente se puede reír y no se notan tanto. También permanecen en su lugar muchos años, aunque no se puede garantizar cuánto tiempo van a durar. Esta es una pregunta que me hacen muchas personas. Doctor, ¿cuánto tiempo dura un retenedor fijo? Hay retenedores fijos que duran 15 años, 10 años, 20 años, pero no lo podemos garantizar. Garantizar la colocación de un retenedor fijo sería algo así como caer en charlatanería, puesto que pues no se puede determinar, depende de la técnica, del tipo, del paciente, de lo que coma, de su higiene, de su cooperación, porque de repente hay retenedores fijos que duran 15 años, como les comenté, y otros que duran 15 días. ¿Qué tal si saliendo de la consulta, después de colocar el retenedor fijo, el paciente come cacahuates japoneses? En determinado momento, en el punto de una unión donde se coloca la resina para el alambre, pues ahí hace apoyo y entonces se desprende. Y es ahí donde nosotros no podemos hacer esta garantía, ¿verdad? Eso sí, son muy bien tolerados por los pacientes, porque como son cómodos, porque son prácticos y sobre todo que no interfieren con el habla, que ese es otro aspecto de que los pacientes, cuando les colocamos los retenedores removibles, empiezan a hablar así y como que sean, como que al final de cuentas su habla se ve un poquito modificada, a lo mejor durante una semana o 10 días en lo que se acostumbran a traer los retenedores removibles. No sucede lo mismo con estos retenedores fijos. Y bueno, pues ahora vamos a ver los aspectos negativos. ¿Qué es el aspecto negativo principal y de mayor preocupación? Obviamente en personas que no tienen buena higiene no se les coloca este tipo de retenedor porque acumula mucha placa al contorno. Si ustedes están con un retenedor fijo, tienen que tener sus citas de control para sus limpiezas o profilaxis, odontosexis, como ustedes le quieran llamar a este procedimiento, que es una limpieza dental cada 6 meses por lo menos, dependiendo del caso. Pero si ustedes, por ejemplo, traen este tipo de retenedores, tienen que estar muy conscientes de cepillarse muy bien en la parte interna, por abajo, por arriba, por todos los contornos de estos retenedores. También a veces se rompen sin que se dé cuenta el paciente en alguno, o se desprende donde se hizo la adhesión, y al momento en que se desprende de alguno de los múltiples dientes al cual está adherido, no se da cuenta de momento el paciente. Supongamos,
Comemos unos cacahuates japoneses, se desprende uno de los puntos de adhesión, uno de los dientes, y el paciente pues no se da cuenta. A lo mejor se oye que truena ahí pero no se da cuenta hasta que el diente empieza a moverse, y ya cuando se empieza a mover es inevitable que llegan y dicen: doctor, mire, traigo el retenedor fijo sostenido de todos los demás dientes, pero uno de ellos yo sospecho que se desprendió porque el diente ya se enchuecó otra vez, está más adelante, se vestibularizó. Entonces, bueno, este es el principal miedo que a mí me da al colocar un retenedor fijo, y le tengo que avisar al paciente para que así no vaya a haber pues algún problema de decepción, o sea, sobre aviso no haya engaño. También, pues al ser un retenedor fijo que va colocado en la parte anterior o el segmento anterior, pues va a retener únicamente el segmento anterior y no retiene el segmento posterior. Colocar los retenedores fijos en la parte superior o en los dientes superiores es un reto que enfrentamos los ortodoncistas. Es muy difícil, realmente es un desafío colocar los retenedores, porque al momento de que el paciente muerde y ensambla sus dientes, ocluye, como le llamamos normalmente, pues si el paciente quedó muy bien de su tratamiento de ortodoncia, lo más seguro es que los bordes de los dientes de abajo empiecen a estorbar o topar para colocar en ese lugar lo que es el retenedor fijo. Entonces, si el retenedor fijo va por detrás de los dientes de arriba, si lo queremos colocar en la parte de en medio para que tenga una higiene y esté alejado de la encía, este retenedor, y dé un espacio, una libertad para que no se irrite los tejidos blandos, ¿verdad? El paladar, la encía del paladar. Entonces, pues nosotros, para poder esquivar esta mordida, estos bordes incisales, pues los vamos a tener que colocar más gingivalmente. Gingivalmente quiere decir más pegado a la encía, irlo subiendo, y al momento de que lo vamos subiendo, pues entonces se va haciendo más sucio el aparato, se va haciendo un retenedor más, pues más incómodo, y en realidad no en todos los casos se puede colocar un retenedor fijo superior, o se tiene que hacer una modificación, y estas modificaciones a veces pues al resultado no es tan conveniente como nos gustaría, ¿verdad? Y obviamente estos retenedores generan un mayor costo, porque sobre todo los que se mandan a hacer al laboratorio tienen un gasto de confección al momento de que se mandan a hacer. Quiero pasar algunas fotografías de unos retenedores fijos que son hechos en el laboratorio. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, pues ya tenemos, se pueden tomar los modelos, que los modelos son un molde, le llama la gente, un duplicado de su boca, y entonces esto es un retenedor fijo. Se deben de preferencia tomar con los brackets puestos. Se pueden colocar los retenedores fijos antes de quitar los brackets. De esa manera nos aseguramos que nosotros ya tenemos puesto el retenedor fijo, conteniendo, reteniendo, manteniendo la posición de los dientes, y ya una vez que nos aseguramos de esto, después podemos retirar los brackets que van en la parte de enfrente, por vestibular, por labial, por la cara labial de los dientes. Entonces tomamos un modelo. Al modelo, si nosotros lo pueden observar en la parte superior, se le hace un diseño. A mí me gusta utilizar un material que se llama metal cerámico, se manda al laboratorio, y este metal cerámico es como un respaldo que va pulido, va liso y va delgado, pero va hecho de forma personalizado a la distancia entre un bracket y otro bracket. Entonces, en la parte de abajo ustedes pueden ver ya el retenedor que me diseñó el laboratorio, y obviamente un acercamiento donde ustedes podrán ver que es un paciente el cual se le colocó el retenedor de canino a canino porque no tiene extracciones, es decir, tiene tanto primer premolar como segundo premolar. ¿Por qué le coloqué un retenedor fijo a este paciente? Porque el paciente ya había recibido 1 o 2 tratamientos de ortodoncia previo, y porque me quería asegurar de que esta persona, que además es una colega, es odontóloga, y ella pues como que tenía la duda, tiene una excelente higiene, porque obviamente como odontóloga que es, ella sabe lo que es la importancia del cepillado y conoce la técnica del cepillado de una forma adecuada. Entonces yo, sin ninguna preocupación, sí decidí colocarle este retenedor fijo, es decir, sí estaba indicado.
Así me lo entregan en el laboratorio. Si se fijan, la parte que va por fuera, la que va en contacto con la lengua, porque tiene dos superficies, una superficie va en contacto con el diente y va adherida al diente, esa debe de ser rugosa, áspera, para que tenga cierta retención y podamos adherirlo mediante unos adhesivos, resinas, que son especiales, y estos adhesivos que se colocan ayudan a mantener el retenedor. Pero por la parte que va en contacto con la lengua debe de ser lo más suave, pulido posible, y incluso lo más delgadito para que no se sientan como bolitas, grumos, que no se sientan ahí unas, pues digámoslo de una forma coloquial, unas tortas de material. De todas maneras, aunque ya me lo dan preparado del laboratorio, yo lo vuelvo a colocar, se hace una preparación mediante unos ácidos, ¿verdad? Con un ácido fluorhídrico que lo coloco de 1 a 2 minutos y luego lo lavo y después lo silanizo, le coloco el adhesivo, luego le coloco la resina y mediante la técnica que vimos en el video inicial, pues entonces se adhiere con material especial. Y esta fotografía que fue tomada pues desde arriba no me permitió que se viera que sí hay una libertad abajo. Hay que retirar un poquito el excedente del material y después de esto pues mantener el uso de algo que nosotros llamamos enhebradores para poder limpiar entre diente y diente y pasar por debajo del retenedor. Investiguen lo que son los enhebradores, todas aquellas personas que usan retenedores fijos. Este programa ha sido un placer traerlo para ustedes aquí a TV UGED y les sugiero que se suscriban a mi canal Clínica de Ortodoncia Avanzada en YouTube para que vean estos videos que quedan grabados y registrados en el canal.